El día de hoy hablaremos del imperio de los Incas, primera parte. Empecemos con el concepto. Tenemos que decir que el imperio de los Incas es aquel periodo en que la civilización andina llega a su máxima evolución, logrando una síntesis de las culturas anteriores. Y aquí yo remarco la palabra síntesis porque quiero que tengas en cuenta que los incas prácticamente no tuvieron alguna obra 100% original. Los incas lo que hicieron fue recoger el conocimiento andino de miles de años, desde Caral, Chavín, hasta llegar, pasando por Tiahuanaco, Huari, y llegar a culturas como los Chincha, como los Chimú, como los Chachapoyas, como los Chancas, y de todos ellos va a aprender cómo organizar un Estado y sobre todo cómo desarrollar una sociedad. Un dato, no confundir cuando uno menciona la cultura inca, que es la historia de todo el pueblo que va desde su origen en el siglo XIII, alrededor de los años 1200, hasta la conquista de los españoles ya en el siglo XVI. Eso es la cultura inca, la historia desde el origen mismo de este pueblo hasta que son conquistados por los españoles. Distinto es decir el imperio inca, que es solo la última parte de toda la historia de este pueblo, que va de los años 1438 y que empezará con la expansión del Inca Pachacútec hasta el año 1533 con la conquista del Cusco. Nosotros nos vamos a centrar en la descripción del imperio inca, es decir, del segundo punto que vemos ahí en amarillo, también llamado Tahuantinsuyo, este imperio. El periodo, lo volvemos a repetir, será de 1438 a 1533, prácticamente 100 años. Origen. El pueblo inca viene de una etnia llamada etnia puquina, en el intermedio tardío. ¿Te acuerdas tú ese periodo en el que florecen muchos reinos locales? Por ejemplo, hemos hablado ya la cultura chimú, la cultura chincha, la cultura ichma, la cultura chachapoyas, los chancas, los huancas, los yauyos, etc. En todo el actual territorio peruano surgieron muchas culturas locales muy importantes. Una de ellas va a ser la etnia puquina. ¿En qué lugar va a florecer esta etnia puquina? En la meseta del Collao, es decir, donde en algún momento se desarrolló la cultura tiahuanaco. Hechos. ¿Qué sucede para que esta etnia puquina se desplace y termine yendo hacia otro lugar para poder vivir? Sucede que más o menos a finales del siglo XII, es decir, en los años 1170 y tantos, según se puede calcular, ocurre que este pueblo tiene que huir hacia el norte. Recuerda que si estás en la meseta del Collao, es decir, entre Puno y lo que hoy es Bolivia, el norte significa Cusco o Madre de Dios. ¿Y por qué tiene que huir hacia el norte? Porque hay reinos aymaras que vienen desde el sur, es decir, de lo que actualmente vendría a ser el centro de Chile, el centro de Argentina. Te pediría que por favor te apoyes con un mapita y observes desde dónde pudieron haber venido estos aymaras tratando de colonizar a todos los pueblos y empujando a aquellos pueblos que no querían ser conquistados hacia el norte. Consecuencia, estos Puquina, a medida que se iban yendo hacia el norte, para poder subsistir, tuvieron que ir conquistando y sometiendo a otros pueblos, hasta que llegan al Valle del Cusco, y es allí donde comienzan a colonizar a otros pueblos menores que ellos, menores en su capacidad guerrera, menores en su capacidad productiva, y terminan bautizándose como incas. Hablemos de la expansión. Miren, ya que vamos a hablar del imperio inca, es decir, desde 1438, no vamos a hablar desde el inicio de la cultura inca, sino desde que se convierte en un imperio, este mapa es una figura referente de lo que pudo haber sido el imperio de los incas, también llamado Tahuantinsuyo. Es muy importante porque este es uno de los mapas que le da mayor capacidad extensiva al imperio de los incas. Como podemos ver, estaría cruzando, en el mejor de los casos, 7 países sudamericanos. Podemos observar que el imperio inca llegó a estar en parte de territorio colombiano, una pequeña parte, pero también en Colombia. Habría cubierto todo Ecuador, habría cubierto prácticamente todo el Perú, todo Bolivia prácticamente, habiendo llegado también a tierras del actual Paraguay, también el noroeste de Argentina y prácticamente más de la mitad de Chile.
Es decir, el imperio inca habría podido estar en 7 países sudamericanos. En esta extensión máxima de la que estamos hablando, en su mejor momento, habría llegado por el norte hasta el río Ancasmayo, actualmente en Colombia. Por el sur hasta el río Maule, como podemos ver ahí, en territorio chileno. Por el este hasta la selva. Todo el límite este es la selva, también llamada la Amazonía. Y por el oeste hasta chocar con el Océano Pacífico. Ahí nos podemos ayudar con la figura. Esa habría sido la extensión y la forma que habría tomado el Tahuantinsuyo o Imperio de los Incas. Como podemos observar, habría estado en casi todo el margen occidental de Sudamérica. ¿Cómo es que fue dividido este imperio? Esta división la hizo el Inca Pachacútec, que es aquel con el que empezará precisamente la historia del Imperio de los Incas. Aquí le he puesto los nombres, se llamó Contisuyo y podríamos decir que era la franja costera norte. Tenemos el Antisuyo, podríamos también llamarla la franja amazónica, el Chinchaisuyo, que es la franja central y que tenía una extensión muy pequeña. ¿Por qué? Incluso el nombre nos ayuda a entender la importancia de este suyo. Chinchaisuyo venía de ser lo que fue la cultura chincha. Lo que sucede es que mientras Pachacútec comenzó a conquistar otros pueblos y esos otros pueblos le plantearon una guerra, por ejemplo, es muy conocida la guerra contra los chancas. Lo que sucedió con la cultura chincha es que los señores chincha se rindieron, no pelearon y se convirtieron rápidamente en aliados de los incas. Justamente para premiar esa actitud es que el Inca Pachacútec y sus descendientes, es decir, el Inca Tupac Yupanqui y luego el Inca Huayna Cápac, van a premiar a los chincha y le van a conceder todo un suyo, es decir, toda una región del Tahuantinsuyo para ellos mismos. Y por último tenemos en la región sur el Colla Suyo. Entendamos por el término suyo lo que hoy decimos región. Hablemos ahora de la organización política. El Tahuantinsuyo tuvo un gobierno desde Pachacútec hasta Atahualpa, tuvo un gobierno absolutista. Todos los incas fueron gobernantes absolutos, es decir, sus decisiones no se discutían. Ellos tenían todo el poder en sus manos. Hablemos de la parte más alta de la pirámide política en el Tahuantinsuyo. Obviamente empecemos por el Inca. Es la máxima autoridad del imperio, es considerado una divinidad, es decir, un dios, es llamado Hijo del Sol y dirige todo desde el Cusco. El Inca reside en Cusco, pero también sabemos que tiene sitios preferidos hacia dónde ir a residir por temporadas. Uno de ellos era Cajamarca, otro de ellos era Quito, y por el sur uno de ellos era precisamente Chincha, y si no también podía llegar a la zona del Collao. Y usaba una mascaipacha, que es un tipo de corona adornada con plumas y adornada con distintos tipos de perla de color rojo. El Auqui es el hijo elegido por el Inca para que luego sea su sucesor, es decir, el próximo Inca. Este Auqui cogobernaba junto a su padre, es decir, antes de que el Inca dejara el poder, le daba la posibilidad de también tomar decisiones a su hijo. Este Auqui usaba una mascaipacha, pero de color amarillo. Hablemos del Camachic, que no es una persona, sino es un grupo de personas. Es el Consejo Imperial. Son aquellas personas que se reúnen para aconsejar y tomar decisiones junto con el Inca. Este grupo tomaba las decisiones más importantes de todo el imperio. Estaba conformado por los Suyuyu Apus, o por los gobernantes o jefes de cada suyo. En este caso, el Inca se juntaba con 4 Suyuyu Apus, que a la vez cada uno traía 3 integrantes de cada suyo. Es decir, 3 por 4, 12. Más cada uno de los Suyuyu Apus, que eran 4, 16 personas conformaban el Camachic. Así también podemos mencionar a los Apunchic, que son la máxima autoridad dentro de cada provincia. No quiero que te confundas con cada suyo. Ya hemos dicho que el imperio del Tahuantinsuyo tiene 4 regiones, 4 suyos. Dentro de cada uno de esos suyos hay una provincia o huamani, y dentro de ella gobiernan los Apunchic, que tienen las mismas características y el mismo poder que el Inca, pero
con la característica de que ese poder solo lo puede ejercer dentro de su jurisdicción, es decir, dentro de su Huamani. Hablemos también de los curacas, es la máxima autoridad dentro del Ayllu. Y el Ayllu es una comunidad, es un tipo de comunidad que existe miles de años antes de que llegaran los incas y que construyeran el Tahuantinsuyo. Por eso es que el Inca, muy inteligentemente, no se atrevió a destruir este tipo de organización. Dentro del Ayllu, esta autoridad, el curaca, era elegido por los miembros de la comunidad. Podía ser varón o podía ser mujer, pero la característica era que tenía que ser una persona sumamente sabia. Por eso es que en la mayoría de casos solían ser personas ya de una edad avanzada. Y para que todo este sistema de gobierno funcione, tanto los curacas como los apunchik y el camachik, etc., el Inca designaba a algunas personas de su entera confianza, muchas veces eran familiares suyos, llamados los tucuy ricuy, que se puede traducir como el que todo lo ve. ¿Por qué? Porque eran los fiscalizadores del Inca, es decir, eran los ojos del Inca puesto a la vez en todo el imperio. Y estas personas le avisaban cómo es que se estaba conduciendo el imperio en las distintas partes de los 4 suyos.